luz y sal. Espero que el Espíritu de Dios sea el que me ayude a hablar y diga las cosas que yo no sé decir. Haz de cuenta que tienes una botella de Coca-Cola y se vacía por un solo lugar una cantidad de líquido. Así está ahorita mi cabeza. En Hebreos se habla de que hay un mejor sacerdocio que no venía del orden levítico, sino que venía del orden de Melquisedec. Y el otro día un hermano me pedía que hablara sobre la figura de Cristo en Melquisedec, como si yo creyese que Él es el Cristo. Pero ahorita leyendo Hebreos, bueno, o sea, no pude encontrarle nada excepto lo que encontré por ahí en un escrito de la iglesia romana, pero nada más. Ahorita leyendo otra vez Hebreos, me vuelvo a encontrar con una cosa que yo decía que estaba en un salmo. Y quiero citar el salmo y después decirte qué es lo que encontré en el Salmo 85. Hay una súplica de Israel por salvación. Ya están hartos de opresión, de maltrato. Obviamente, cuando tú lees todas las escrituras dices, pues es que Dios te lo advertía y tú no hacías caso. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, pues hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Yo, ciertamente cercana está tu salvación, su salvación, a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Escucha, la misericordia y la verdad se encontraron. Escucha, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos y sus pasos nos pondrá por camino. Sus pasos nos pondrá por camino. Tú me vas a preguntar, ¿quién? Jesucristo, Dios encarnado. Vuelvo a regresar a esa parte. La justicia y la paz se besaron. Yo estaba leyendo Hebreos y estaba leyendo precisamente la parte donde sigue explicándole con bolitas y palitos a los hebreos, que es para ellos la carta, porque Jesucristo es un mejor sacerdocio que el de Melquisedec. Perdón, es que de verdad, es que cuando lo lees te espantas porque la Biblia le contesta a la Biblia. Dice capítulo 7 de Hebreos, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo,
a cuyo, perdón, a cuyo nombre, es que hay una A ahí escrita, perdón, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Voy a citar desde el 1 porque si no vas a decirme, ¿qué? 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando yo leí Rey de Justicia y Rey de Paz, yo dije, eso está en un salmo. Y leí el Salmo 85. Y dije, sí, yo sabía que estaba en algún salmo. Esa es otra de las semejanzas con Jesucristo. Es decir, en Jesús hay un reinado y un sacerdocio al mismo tiempo. Él es rey, sacerdote, profeta, maestro, amo, amigo, hermano. Pero Él logra en la cruz hacer que la justicia y la paz se besaran. Ahora pregúntame, ¿por qué es complicado decir que la justicia y la paz se besen? Porque sin verdadera justicia no hay verdadera paz. Y donde no hay verdadera paz, quiere decir que todavía hay rencillas. O sea, todavía hay ajuste de cuentas, todavía hay cosas que pagar. Había una relación de ira entre Dios Padre y nosotros, o Dios, como lo quieras entender, y nosotros. Su Hijo desde antes de la fundación del mundo y antes de toda la eternidad pasada, decide ser el sacrificio que nos va a redimir. El libro de Hebreos se dedica a decirnos, número 1, que tenemos un sacerdocio perfecto, que ya no va a requerir más sacrificios, que limpiará todo pecado, toda maldad, todo. Vuelvo a repetir, te lo juro que iba a empezar a grabar y dije, Dios, si es propicio, bravo, porque igual hace rato, música, voces, perros, igual. Cuando tú dices justicia es que las cosas se hagan como dice la ley. Hay una ley que no se debe de quebrantar, es la ley de Dios. Esa ley la quebrantamos todo el tiempo. Vista en general en 10 mandamientos, vista en profundidad en Mateo, en el Sermón del Monte famoso 5:8, y en Lucas, si no recuerdo es 3, que hay un símil del Sermón del Monte. Y en especificidad, en cómo se va detallando de acuerdo a cómo se van dando los acontecimientos en Israel, desde Éxodo hasta Deuteronomio. Todo ese tiempo que tuvieron ellos la ley la estuvieron rompiendo, y tú y yo que somos gentiles la rompemos. No la conocíamos, pero la rompemos. Después nos dan el pacto de gracia y entramos en el pacto y conocemos la ley y la rompemos. El sacerdocio de Aarón, dice el texto, no iba a limpiar, no iba a terminar, no iba a hacer nada diferente.
porque nunca iba a ser justo esos sacrificios. Es decir, no iban a apagar la ira de Dios. Lo único que hacían era postergarla. Pero servían como figuras para enseñarle al pueblo que sin sangre no había remisión de pecados. Porque el Dios, cuando en Génesis le deja los mandamientos a Adán, el único mandamiento, le dijo: si comes de ese árbol morirás. Y comió. Y morimos. O sea, estamos todos muertos gracias a él. Nacemos muertos en delitos y pecados, y probablemente, si nos hacemos cristianos, o sea, probablemente es sí. Ahora, si eres cristiano, si Dios ya te permitió la gracia de ser cristiano, entonces tú ya no vas a morir, tú vas a tener una vida eterna con Él. Ahora, déjame citarte Hebreos 9:23. Yo sé que hay que leerlo todo para quedar satisfechos de cuán impresionantemente perfecto es lo que hizo Dios en la cruz. Pero permíteme citarte esta parte para poder explicar que la justicia de Dios era que todo lo malo que hiciste fuera pagado en algún momento por ti y por mí. Lo único que nosotros podemos hacer era ocupar el lugar de los ángeles en el infierno y pasar la eternidad padeciendo. Se acabó, no podemos hacer más. ¿Cuándo íbamos a terminar de pagar esa deuda? Nunca, nunca. Tenía que parecer un Dios, encarnarse, humanarse, perdón, no es encarnarse, es humanarse. Vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para podernos entregar a nosotros y poder ir a vivir con su Padre, para que Él nos pueda declarar justos. Y que Él pagase en la cruz tus delitos y los míos, tus pecados y los míos, abominables a Dios. Cósmicos, diría Sproul. R.C. Sproul. Ahora déjame citarte porque es cósmico y porque Jesús es el pago perfecto. Es capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Cosas celestiales. O sea, el cielo estaba contaminado y en ira Dios Padre se había ensuciado. El cosmos, el universo se había ensuciado con nuestros pecados. Fueron purificadas así, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, es decir, los del pacto levítico. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios como sacerdote, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó por una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Yo estaba leyendo esto y a mí me estaba explotando la cabeza. O sea, de entrada porque dice las cosas celestiales. Ofendimos el altar de Dios, ofendimos toda la creación, ofendimos todo. Tuvo que morir Cristo Jesús y presentarse frente a su Padre y sufrir la ira que tú y yo no podíamos pagar. Sufrirla íbamos a sufrir, pero pagarla no. Tenía que ir un Dios que se constituyese en el mismo género del que había fallado, de la misma clase, humano, y morir una sola vez. Y si Dios aceptaba ese cuerpo perfecto que envolvía a Dios, su Hijo, para sufrir en el infierno tus pecados, los míos y los de miles de personas que están siendo salvas gracias a Él. Al morir Él dio mucho fruto, dio muchas vidas, resucitó mucha gente. Nosotros, tú y yo, somos resucitados de Él. Por eso somos nuevas criaturas, porque estábamos muertos en delitos y pecados y vinimos a vida. Cuando tú lees esto, tú entiendes que el Salmo 85 se cumple en él. La justicia fue justificada en sí misma en la figura de Cristo. Todo agravio, todo mal, todo daño, todo rencor, toda ira santa, porque finalmente nos iban a destruir por desobediencia. Destruir, no matar, que te quede claro. Destruir. Estarte haciendo pedazos toda la eternidad, no matándote. Todo fue satisfecho en Jesús. O sea, ¿entiendes eso? El Padre lleno de ira, de odio, desprecio, asco, repulsión, coraje, porque somos todavía, somos desobedientes a Él. Pero ya siendo satisfechos nuestros pecados presentes, pasados y futuros, entonces podemos entrar al trono de la gracia, porque el primero que entró lleno de pecados fue mandado al infierno, padeció por nosotros, volvió otra vez en la resurrección a Dios, justificado, porque por eso fue resucitado, porque le devolvieron la vida que él mismo entregó. Llega al cielo y se sienta a la diestra del Padre y le dice: ahora solo espera a que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el último creyente cristiano o los últimos creyentes cristianos se estén salvando, porque entonces viene la gran tribulación, vienen las copas, vienen las trompetas, vienen los jinetes, viene la destrucción de la tierra, viene la última oportunidad en la destrucción para salvarse. Por eso dije los últimos, porque van a haber salvos en la tribulación. Y después de eso, la última salida de todos los demonios, la última batalla, el Armagedón final y la nueva Jerusalén. El templo, el tabernáculo hecho con Dios, de Dios por Dios, para que nosotros lo habitemos. Por eso me explotó el cerebro cuando dije esto. Eso hace que tú y yo tengamos paz para con Dios. La paz humana nada más es stand-by, tiempo fuera. Vamos a recargar armas y luego nos vamos a seguir matando. Porque nunca resolvemos nuestros pleitos de forma en que los dos digamos: perdono de manera llana y lisa.
Yo tuve que dar el perdón llano y liso a un tipo que me lloró que se lo diese, porque me rompió la cadera, me rompió la cabeza y mis daños le implicaban cárcel si no pagaba la indemnización completa. Por una suma muy ridícula lo solté, lo dejé ir porque, no sé, porque soy un idiota, lo que tú quieras, pero lo dejé ir. Y ahí se me explicó, tienes que decir que das el perdón llano y liso. Quiere decir que no vas a tomar represalias afuera, que no vas a ir a buscarlo para cobrarle dinero, que lo dejas andar limpio. Eso hizo Jesús en la cruz. Nos dio el perdón llano y liso. Por lo que su Padre, cuando voltea a vernos, ve a un hijo suyo. Nos ve como Jesús y nos declara justos. Podemos hacer justicia, es decir, hacer cosas buenas. Nos declara sin pecado y nos declara santos, apartados para Él, en paz con Él, total. Si ahorita nos zarandea, si ahorita nos castiga, si ahorita nos hace pasar todavía un vía crucis en la tierra, es parte de nuestra santificación. Quien no sufre el cristianismo no es cristiano. Hasta predicar hay gente fastidiando. Por favor, espero poderlo estar explicando cómo se debe. Capítulo 10, Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, no se hace limpieza, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién? Jesucristo, le dice a su Padre, entrando en el mundo. El otro día MacArthur oía yo una predicación de él y él dice, esto fue lo que habló Dios, Hijo, a su Padre el día de Navidad. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, me preparaste cuerpo. Un bebé en un pesebre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, yo vengo, oh Dios. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Otra vez, eso dijo en el día de Navidad. Se estaba despidiendo de su Padre. Y perdón, nosotros seguimos viendo a Dios como que muy macho, o muy maniqueo, muy plástico. Hay emociones en ellos, hay sentimientos en ellos, hay relaciones. Por eso se habla del ágape, del filius, por eso se habla del amor, por eso se habla del odio, del celo. Tú sabes lo que ha de ser decirle a tu hijo, hasta luego, te voy a deshonrar, te voy a tratar en humillación, te voy a dejar que vivas como humano, que también lo explica aquí en Hebreos, que vivas como humano, que te sometas a las condiciones humanas, que no puedas hacer uso de tu deidad, que nazcas entre animales en un montón de paja, oliendo excremento de animales, que sientas dolor, frío, hambre, pobreza, necesidad, angustia, miedo, ansiedad, dolor,
como un humano, y que después te enteres en la pubertad que te voy a matar, y que me tengas que decir, como aparece en Marcos, Abba Padre, Abba Padre. Tú puedes hacer todas las cosas posibles si puedes pasar de mí esta copa. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que te acabo de decir. Y que después lo dejáramos como una masa sanguinolienta, que lo hiciéramos holocausto en la cruz, que le destrozáramos las vísceras por dentro, que le fracturáramos o por lo menos le fisuráramos huesos, porque dicen que no se le quebró ni un hueso, que le dejáramos órganos de fuera, que tuviera tejido de fuera, que fuera escupido, desangrado, para que tú y yo fuéramos salvos. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Es en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén, amén, amén. A ese Dios, Jesús Cristo, Señor nuestro, deberías de hincarte y pedir misericordia, que te ponga en el altar de la misericordia a ti y a tus pecados, y que digas, Señor, ofrezco mi cuerpo, ofrecí mi cuerpo por fulano, por sutano, por perengano, para que sean tu hijo, para que ya no estén en guerra contigo, para que tú les des paz. ¿Sabes qué significa la paz entonces con Dios? Olvida todos tus pecados, tira todos tus pecados, porque ya los pagó en el infierno Jesús por ti. Eres limpio, eres justo, eres no culpable, eres Jesús. Digo, para las que todavía siguen diciendo que pueden enseñar la cola y apretarse los pantalones, y para los que parecen prostitutos, malumas, daddy yankee en la iglesia, o para los que hablamos como carretoneros, que no podemos dejar de decir groserías. Su sangre, su muerte, nos salvó de la muerte segunda. Esa muerte está salvada aquí. Esa es la paz y la justicia. Se justificó la ley, se justificaron los mandamientos, se justificó todos nuestros pecados. Todos. Dios ya no tiene ira contra nosotros. Tenemos paz para con Dios, para entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo, al que antes el hecho de manos humanas, donde se alojaba el tabernáculo, el templo de Salomón, tenía que entrar solamente uno consagrado, arónico, y se le ponían cascabelitos en la túnica. Y se esperaba a ver si dejaban de moverse los cascabelitos. Había que sacarlo con una cuerda porque el tipo ya lo mató Dios. No le fue grato su sacrificio. Jesús fue grato desde el principio hasta el final. Ahora es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros ante el Padre por las acusaciones de Satanás. Él entra al trono de la gracia con nosotros. Él le dice a nuestro Padre, Padre, no hagas caso.
es tu hijo. Mira, y le enseña las llagas, y le enseña las llagas, y le enseña las llagas, y le enseña los pies. Para que tú y yo estemos diciendo que nos podemos santificar de aquí a 4000 años. Al fin, ya pagaron por mí. Ya me la puedo llevar relax. Al contrario, el mismo libro te dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que han de devorar a los adversarios. Eso éramos, sus adversarios, sus contrincantes, sus enemigos de Dios. ¿Sabes lo que es ser enemigo de Dios? ¿Sabes quién va a ganar en la pelea? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo dice con signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De verdad, si no eres cristiano, pídele a Dios que te vuelva a Él de verdad. Esto no es un chiste, esto no es un juego. Yo cuando estaba leyendo esto, yo dije, bueno, a ver, espérame, justicia, y empecé a ver todo lo que significaba la justicia. Dije, no, en la torre. Y luego paz, dije, no, pues no, está peor el asunto. Puede caer el mundo, pueden seguirse matando aquí y acá y acá y acá. Tú y yo con Dios estamos bien. ¿Me sigues? No lo eches a perder. Luz y sal.